Bienvenidos amigos, vamos a dar inicio al uso de la aplicación de Office que se llama Excel. Esta aplicación, que es una de las ofimáticas que podemos ocupar en nuestros trabajos y en la vida diaria. Bueno, lo vamos a ocupar desde el entorno de Windows 10. Como ustedes podrán apreciar, esta es la pantalla de Windows 10. Tenemos algunas opciones para poder acceder al programa, que es aplicando directamente un clic en las ventanas, y aquí podemos observar que está en el menú de inicio Excel 2013. También tenemos la opción de teclear el nombre directamente en la cinta de búsqueda. Podemos teclear Excel y ahí nos aparecerá la aplicación. Le damos un clic y bueno, esta es la ventana que aparece. Podemos reconocer que existen diferentes opciones y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la que escojo? No nos vamos a complicar mucho, siempre tendremos que escoger libro en blanco. En libro en blanco, si ustedes notarán, tenemos varias herramientas, varios aspectos que vamos a revisar. En primer lugar, la cinta de opciones. Esto que vemos nosotros, de alguna manera que aparece en todos nuestros menús y nuestras herramientas, se llama cinta de opciones. Esta cinta de opciones agrupa los comandos más utilizados en Excel y las pestañas son el primer nivel de agrupamiento. Aquí tenemos varias pestañas que nos dan diferentes tipos de agrupamientos. Lo que es Excel 2007 y 2010 conocíamos como una ficha de la cinta de opciones. A partir de Excel 2013 será conocido como pestaña. Microsoft ha cambiado este nombre en toda su documentación en español para Excel 2013. A la izquierda de los botones de operación se encuentra el botón Opciones de presentación de la cinta de opciones, que es esta pestaña que la apretamos, y aquí podemos ocultar automáticamente la cinta de opciones, mostrar pestañas o mostrar pestañas y comandos. Si ustedes se dan cuenta, al apretar la tecla pestañas solamente nos aparecen las pestañas. Si apretamos la tecla mostrar pestañas y comandos, solamente aparecerán todas las pestañas y los comandos. Y si le damos ocultar automáticamente, toda nuestra pestaña se oculta. ¿Qué podemos hacer? Nuevamente mostrar pestañas y comandos. La primera vez que abrimos Excel, la cinta de opciones mostrará 7 pestañas. Inicio, que contiene los comandos necesarios para aplicar formato y editar las hojas de Excel. Esta pestaña organiza los comandos en 7 grupos: portapapeles, fuente, alineación, número, estilos, celdas y editar. Ustedes se fijan, hay otros menús contextuales en donde aparecen otro tipo de comandos o algo más específico que nos permitirá manejar de manera más oportuna el cambio de fuente. Aquí podemos ver número, alineación, fuente, borde, relleno, proteger, que son los comandos que aparecen en la pestaña fuentes. También encontramos con otra pestaña que es insertar. En esta pestaña encontraremos los comandos para insertar elementos a nuestra hoja, como tablas y gráficos. Los grupos de comandos de esta pestaña son los siguientes. En el caso de Excel 2016, contamos con los grupos de tablas, ilustraciones, complementos, gráficos, paseos, mini gráficos, filtros, vínculos. Estos son los que se encuentran en Excel 2016. En Excel 2013 podríamos encontrar las tablas o las pestañas que serían tablas, ilustraciones, aplicaciones, gráficos, informes, mini gráficos, filtros, vínculo, texto y símbolos, que son parecidos a estos. Solamente es el orden el que está cambiando en 2013 y 2016. En diseño de página encontramos los comandos utilizados para preparar nuestra hoja para imprimir y organizar los elementos. Estos elementos se encuentran dentro de la hoja. Los grupos de esta pestaña son temas,
Vamos a acercarnos. Temas, configurar página, ajustar área de impresión, opciones de hoja y organizar. En el caso de 2013 nos encontramos exactamente con los mismos. A lo mejor la disposición gráfica es diferente, sin embargo las pestañas son las mismas. También contamos con la pestaña fórmulas. En esta pestaña vamos a encontrar los comandos para agregar funciones y fórmulas a nuestras hojas de Excel, así como buscar cualquier error en las fórmulas. Los grupos de esta pestaña son biblioteca de funciones, que se encuentra en esta parte. También contamos con nombres definidos, la pestaña auditoría de fórmulas y cálculo. Como podrán ver, aquí solamente hay que apretar la tecla e inmediatamente aparecerá la fórmula, que posteriormente lo explicaremos. Hay fórmulas lógicas, hay fórmulas de búsqueda y referencia, fórmulas de texto que poco a poco iremos explicando. Una vez que revisamos la pestaña fórmulas, vamos a revisar la pestaña que contiene los comandos de datos. En esta pestaña podemos observar que contiene comandos para importar datos provenientes de otras fuentes y trabajar posteriormente con ellos aplicando algún filtro o quitando duplicados. Los grupos de la pestaña datos son obtener datos, obtener y transformar, conexiones, ordenar y filtrar, herramientas de datos, previsión y esquema. También tenemos la pestaña revisar. En esta pestaña están localizados los comandos para revisar, proteger e insertar comentarios en las celdas de la hoja. Los grupos en los que están organizados los comandos son revisión, datos, idioma, comentarios, cambios. Finalmente tenemos la pestaña vista. La pestaña vista tiene los comandos utilizados para cambiar la vista de la hoja y ocultar algunos de sus elementos. Si se dan cuenta al momento de apretar alguna celda, las pestañas se activan. En esta encontramos los grupos que están organizados, los grupos en los que están organizados nuestros comandos, como son vista del libro, mostrar, zoom, ventana y macros. En el zoom tenemos elementos muy importantes como es, podemos darle la amplitud que necesitamos a nuestra hoja de cálculo. Tenemos esta pestaña que nos aumenta al 100%, que es el tamaño predeterminado, o podemos ampliar la selección a esta cantidad. También contamos con una barra inferior que nos sirve para modificar el zoom o la vista de nuestra hoja de cálculo. Como hemos podido ver, las pestañas predeterminadas ya las hemos revisado. Pueden aparecer otras dependiendo de las aplicaciones que vayan asociando con Excel o con el entorno de Office 2013 o 2016. También tenemos algo muy importante dentro de lo que es conociendo el entorno gráfico de Excel, la barra de estado. Si ustedes pueden ver, en este momento la barra de estado está lista para poder modificar cualquier situación. Aquí, por ejemplo, tenemos activado el bloque de desplazamiento. La barra de estado, situada en la parte inferior de los programas de Office, porque está instalado en todos los programas de Office, muestra el estado en las opciones que están seleccionadas para que aparezcan en la barra de estado. La barra de estado muestra varios indicadores que aparecen en la esquina inferior izquierda de la pantalla, y aquí están algunos ejemplos. Listo, que ya lo podemos ver, indica que Excel está listo para recibir un nuevo comando. Introducir indica que se están ingresando contenidos en una celda. Vamos a verlo. Si se dan cuenta, cambió. La barra de estado está listo, y cuando ingresamos algunos datos, la misma barra nos dice que estamos introduciendo datos.
Editar indica que una celda está en modo de edición. En este momento estamos editando o modificando. También contamos con barras de desplazamiento. Las barras de desplazamiento contienen botones de comandos que sirven para moverse a lo largo y ancho. En este caso, estos son los botones de desplazamiento. Si se dan cuenta, se desplaza la hoja a lo ancho y a lo largo. Para moverse dentro de una hoja de trabajo se utilizan las barras de desplazamientos verticales y horizontales, pero también se pueden utilizar el mouse o el teclado. En este caso solamente tenemos una hoja. Agregamos una hoja más, una tercera hoja, y se dan cuenta, con el mouse vamos cambiando de hojas. En la hoja 2 vamos a insertar otra palabra, otro texto, y en la hoja 3 una cifra. Si se dan cuenta, hoja 2, hoja 1, perdón, hoja 2 y hoja 3. Esto también se puede realizar utilizando una combinación de teclas que es control y avanzar página o regresar página. En este caso, si se pueden dar cuenta, al solamente apretar la tecla, estamos desplazándonos sin ocupar el mouse. También contamos con una barra de fórmulas. En este caso, la tenemos de alguna manera aquí mostrándolas. Inclusive el cursor, cuando tengas duda de qué es una herramienta que tienes o cuál es la pestaña que estás activando, solamente te posiciones y el mismo cursor te da una pequeña descripción de el botón que estás en ese momento tecleando, para qué sirve y qué es o cuál es su función o qué es lo que vas a obtener al tú teclear ese botón. Pues bien, la barra de fórmulas, como ya lo hemos dicho, es el espacio en el que aparecen los valores o las expresiones que escribimos en las celdas. Está ubicada en la parte superior de la hoja, debajo de la cinta de opciones, que esta es la cinta de opciones. Debajo de ella está la barra de fórmulas. La función de la barra de fórmulas es la de facilitar la visualización y la edición de las fórmulas escritas en una celda. Y recuerden que para editar una fórmula tecleamos el signo de igual y le podemos decir una sencilla operación: 4 más 5. Obviamente aparece la función en la celda. Sin embargo, si yo le doy Enter, aparecerá solamente el resultado de esa ecuación. Pero si le damos clic en nuestra celda, podemos ver que en la barra de funciones, en la barra de fórmulas, aparece la fórmula que se está aplicando en ese momento. Esto es muy importante de saber, ya que podemos buscar algún dato. Solamente tendríamos que posicionarnos en la celda específica para conocer su contenido, que puede ser una fórmula o puede ser un dato alfanumérico. También contamos con la barra de título. ¿Qué es la barra de título? La barra de título se encuentra en la parte superior de la pantalla. Toda esta parte es la barra de título. Al abrir Excel o crear un nuevo documento por omisión, el nombre del archivo será libro 1. Nombre temporal que puede ser modificado al momento de guardar el documento. Vamos a hacerlo. Nos vamos a archivo o guardar como libro 1. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle ejemplo. Y vamos a guardarlo. Inmediatamente, si se dan cuenta, en la barra de título el nombre ya cambió. Anteriormente el título del libro era libro 1 y ahora es ejemplo. De esa manera podemos identificar qué archivo estamos manejando cuando estamos editando el mismo. De manera general, podemos mencionar que un libro de Excel está formado por varias hojas y a su vez, como lo pueden apreciar aquí, son varias hojas que puede contener un libro de Excel, que podemos darle infinidad de hojas. Bueno, obviamente hay un límite para todo. En estas hojas, cada hoja de Excel tiene la cantidad fija de 1.048.576 filas, que son las que podemos ver de esta manera, y 16.384 columnas, que son
las que tenemos de manera vertical. Filas, las que aparecen de manera horizontal, y columnas, las que aparecen de manera vertical. La intersección entre una fila y una columna se le conoce como celda. Entonces podemos observar que son datos que nos interesan muchos. ¿Cómo podemos insertar filas y columnas en Excel? Ya que todas las hojas de Excel tienen un número de filas y de columnas máximos y no podemos hacer nada para aumentar dicho número, cuando hablamos de insertar una fila o columna, hablamos en realidad de desplazar los datos hacia abajo o hacia la derecha para mostrar una fila o columna vacía. ¿Cómo es esto? Podemos tener aquí datos como 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Podemos apreciar que, siguiendo la lógica de la secuencia, bueno, vamos a darle un formato. Siguiendo la lógica de la secuencia, aquí nos faltaría el 4, 5, 6. ¿Qué hacemos? ¿Cómo insertamos filas y columnas? Inicio, insertar filas. En este caso necesitamos insertar columnas. Si se dan cuenta, vamos a hacerlo nuevamente. Deshacemos, abrimos. Si se dan cuenta, estamos posicionados aquí. Nos vamos a el comando inicio celdas, insertar, y le damos insertar columnas de hoja. Si se dan cuenta, solamente se desplazó el dato. El dato que estaba en la celda E y F cambió a la F y G. Y aquí ya podemos poner la secuencia de números que nos faltan. También podemos poner a algunos títulos a las columnas. Y queremos insertar probablemente otra fila. Inmediatamente nos vamos a insertar y en este caso sería filas. Si se dan cuenta, se modificó y se desplazan los datos. No aumenta el número de filas ni de columnas. Eso es uno de los factores básicos para manejar un libro de Excel, ya que podemos tener una serie de datos que nos están proporcionando y probablemente nos falte alguno. Entonces solamente nos colocamos en la fila que queremos desplazar, nos vamos a insertar, ya sea insertar columna o insertar fila. Si se dan cuenta, hubo un desplazamiento de los datos. Y esto nos sirve mucho para poder editar la serie de datos que vamos a ocupar. ¿Cómo cambiamos el ancho y alto de las columnas de las filas? Bueno, vamos a hacerlo de manera muy sencilla. En este caso vamos a iluminar los datos que tenemos. Vamos a darle un formato central. Y se dan cuenta, centramos el contenido. En esta pestaña alineamos a la izquierda y en esta pestaña alineamos a la derecha. En este caso vamos a alinearlas y vamos a proporcionarles bordes a esos datos. En este caso todos los bordes. ¿Cómo cambiamos el ancho y el alto de la columna? A veces necesitamos aumentar o disminuir el ancho de una columna para que los datos se ajusten al área de impresión, o tal vez estamos creando una tabla y deseamos que las celdas sean más grandes que su tamaño predeterminado. Cualquiera que sea la razón, es importante saber cómo ajustar el ancho de una columna y el alto de una fila. En este caso nos tendríamos que ir inmediatamente a la ficha inicio, cinta opción inicio, ficha celdas. En este caso de la celda tenemos la aplicación de formato y tenemos aquí ancho de fila. Si se puedan dar cuenta, el alto de fila se puede modificar. Vamos a poner un número, por decir 30, y aceptamos, e inmediatamente cambia el alto de la fila. Si nos vamos a ancho de columna, aparece esta medida por default predeterminada, y vamos a hacerla más angosta en este caso, no más ancha. Vamos a darle a aceptar y esta se modifica. Como podrán apreciar, es muy fácil. Solamente teclamos la opción y
aplicamos el formato ancho. Ahora vamos a hacerla esta más grande, vamos a aplicarle un formato más grande para que se note la diferencia. Y es como podemos modificar el ancho y el alto de nuestras filas. ¿Qué más podemos realizar? Nosotros tenemos varios cuadros de diálogos que nos sirven para ajustar o autoajustar el tamaño. Un truco muy utilizado es el autoajuste de columna de fila, el cual podemos lograr haciendo doble clic sobre el borde derecho del encabezado de una columna o sobre el borde inferior del encabezado de una fila. Aquí tenemos el borde derecho del encabezado. Si le damos doble clic, inmediatamente se va a autoajustar el tamaño. Doble clic y se ajustó el tamaño. Doble clic y se ajustó el tamaño. Son trucos que podemos realizar de manera rápida, sin embargo, es conveniente tener las medidas determinadas para poder darle una mejor presentación a nuestros datos. Bien, pues por el momento eso es todo lo que podemos observar. Esperemos que les haya servido.